Vamos a conversar con el diputado Iván Flores García en esta jornada, para nuestra edición de la 13. Conversamos de inmediato, le saludamos, diputado, gusto de poder conversar con usted en este día de hoy. ¿Cómo le va? Muy bien, Sergio, muy bien, encantado de conversar con Diferencia y nuestros auditores, por supuesto. Así es, bueno, ha sido semana intensa realmente en nuestro país, especialmente en el Parlamento. Ustedes han tenido semanas bien complejas. Se aprobó finalmente, creo que por ahí podíamos comenzar en nuestra conversación, diputado. Se aprobó finalmente por una cantidad de votos no menor el proyecto que permite, cierto, el retiro del 10% de las AFP de los chilenos, por una amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como también en la sala del Senado. Posterior a eso, el presidente, podemos decirlo, se vio casi en la obligación de firmar este proyecto y por supuesto ya que sea ley en nuestro país a contar de esta semana, el día jueves, podría estar ya publicado en el diario oficial para que las personas puedan retirar este 10%. Me gustaría preguntarle su impresión al respecto, cómo se vio esta tensión en medio de la situación que vivimos como país en la Cámara de Diputados, por ejemplo, a la hora de discutirse este proyecto. Bueno, la verdad es que el proyecto del 10% fue un proyecto, y hay que decirlo con mucha claridad para que la gente tenga conciencia completa de qué es lo que ocurre. En primer lugar, este no es un proyecto del gobierno. Este es un proyecto que partió en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque primero fue por las enfermedades catastróficas. Una persona que tiene una enfermedad terminal y quiere resolver algunas necesidades con su cuenta previsional, porque no le va a servir una vez que esa persona fallezca, estamos hablando de una enfermedad terminal, generó esta discusión, que no prosperó, porque hasta ese momento las AFPs eran intocables, ¿no? Ya llevamos ya casi 40 años con la AFP y todo el mundo estimaba que era intocable el modelo. Y aquí voy a decir una cuestión que duele, pero es la verdad y es la historia, ¿no? También gobiernos nuestros, de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, metimos las patas, pues. Con esto del multifondo hace años atrás, se generó el subterfugio de las AFP para que cuando las AFP ganan, tienen gigantescas utilidades, de las cuales muchas se las llevan las empresas controladoras a las cuales las AFP han colocado, en las cuales las AFP han colocado la plata, primera cosa. Lo segundo es que cuando el mercado internacional, porque recordemos que más o menos la mitad de las platas de la AFP están colocados en mercados internacionales, la otra mitad está colocado en nuestro país, principalmente en los bancos, ¿no? La mitad de la mitad está colocado en 5 o 6 bancos de Chile, por lo tanto las AFP, que son dueñas más o menos de los mismos, colocan su plata más o menos en el otro bolsillo de los mismos, los bancos, ¿no? Entonces, la verdad es que había resistencia y la derecha chilena, lo voy a decir con mucha claridad, este es un comentario político serio y profundo, la derecha chilena nunca quiso tocar el modelo porque finalmente son las mismas grandes empresas, son los mismos grandes dueños de todo, los dueños de la farmacia, los dueños de los bancos, los dueños del retail, los mismos que tienen acciones en las mismas AFP o donde las AFP invierten. Por lo tanto, el mejor escenario para ellos era no tocar a las AFP. Bueno, les corrimos el cerco, pues. Y esto fue bajo la resistencia tenaz del gobierno. Desde el primer día el gobierno dijo por ningún motivo, se tocan los fondos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, usando a los ciudadanos como escudo para no tocar a las AFP. Bueno, el propio gobierno, con metida de pata tras metida de pata, primero durante el estallido, sin ninguna duda, el trabajo que se hizo fue confuso, fue débil, fue equivocado, y en eso vino la pandemia. Y en la pandemia no fue mejor, pues, porque al principio hemos comprado 1000 ventiladores mecánicos en enero, nunca fue, los empezaron a comprar en marzo, 200 compraron en enero, y los 700 y tanto que compraron en marzo no llegaron, porque no pudieron llegar en ese tiempo. Entonces, bueno, las medidas equivocadas, de la cuarentena progresiva, de que ciudadanos, lo peor ya pasó, dijo el presidente, y vamos a la nueva normalidad, y quedó la escoba, y se nos dispararon los contagios. Eso es parte de la historia, está escrito, ¿no? De tal manera de que error tras error. Y luego, cuando las ayudas están cacareadas, el bono COVID le va a llegar a toda la gente más vulnerable, no fue así. ¿Por qué? Porque se utilizó un indicador
complementario al registro social de hogares, que ya es complejo porque la gente de pronto cuando pierde la pega, cuando llega una hija con sus niños porque se separó en Santiago, porque llegó a vivir con los padres, porque se quedó sin pega, les cambia la situación socioeconómica y no se alcanza a actualizar el registro social de hogares. Por lo tanto, ya hay un desfase allí. Pero además el gobierno creó lo que se llamó el indicador socioeconómico de emergencia, ¿no? El ICE. Y ese lo juntó con el registro social de hogar y quedó la pelotera. Gente que siempre estuvo dentro de los grupos más vulnerables quedaron fuera del bono COVID, quedaron fuera de las canastas familiares, quedaron fuera del primer ingreso familiar de emergencia. Entonces, bueno, a punta de esos errores fue que se impulsó en el Congreso Nacional el proyecto del retiro del 10%. Y quedó la escoba, pues. Separaron todos los empresarios grandes, los que están metidos con la AFP y el propio gobierno siendo escudero de las AFP. Bueno, seguimos adelante igual. Fusionamos 6 o 7 proyectos, unos del Senado, otros de la Cámara, y la Cámara aprobó el retiro. Y acuérdense que la discusión fue en su momento cuál era el quórum. Y el quórum que nosotros defendimos, y fue lo que se estableció en la Cámara, era que era de 3/5, o sea, 93 parlamentarios. La derecha decía, no, se necesitan 2/3, que eran 103 parlamentarios. Perfecto. Sabiendo que no teníamos los votos. Finalmente hubo parlamentarios también del gobierno que apoyaron esto, entendiendo que era una necesidad ciudadana. Y en el Senado volvió a haber la misma discusión constitucional, porque lo que estábamos haciendo, Sergio, era una reforma a la Constitución, para que justamente la Constitución reconozca que dentro del derecho a la seguridad social, los propietarios de los dineros, que son los ciudadanos, podían retirar excepcionalmente hasta el 10% en situaciones de catástrofe o calamidad pública, partiendo por el COVID, porque pueden haber otras catástrofes o calamidades públicas. Si no lo retiran ahora y el día de mañana tenemos un problema importante, pueden retirarlos también. En este caso, el proyecto se aprobó con un lapso de 365 días de plazo para hacer el retiro, un año. No tiene que retirarse mañana si una familia no tiene urgencia, puede que tenga otra urgencia más adelante y tiene un año para hacer este retiro. Bueno, así las cosas, Sergio. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo aprueba la Cámara, va para el Senado, y en la Cámara no alcanzamos a tener los votos porque no todos los parlamentarios de gobierno que habían apoyado la idea de legislar aprobaron este fondo solidario para que con aportes del Estado y del empleador se puedan recuperar los fondos retirados en un plazo largo, ¿no? Eso no se aprobó. Y la otra cosa que quedó pendiente era que no solamente sirva para las personas que son aportantes, ¿no?, la gente que está trabajando hoy día, sino que además pueda alcanzar a quienes están pensionados hoy día por la AFP, que eso en la discusión original no estaba. Bueno, eso se repuso y por lo tanto lo que aprueba el Senado, y que finalmente es lo que termina siendo aprobado en el Congreso Nacional, y el presidente de la República obligado a aprobar, porque esto de que lo iba a vetar, que no lo iba a vetar, lo mismo que el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos, que lamentablemente en el Senado se perdió el internet y el teléfono. Bueno, en este caso el gobierno estaba que vetaba y que no vetaba, no se atrevieron a vetar, porque ya habría sido como demasiado, como demasiado protección a la AFP con el patrocinio del gobierno. Bueno, en este caso entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que las personas que son hoy día aportantes o pensionados de la AFP pueden retirar hasta el 10% de su pensión si es que esas pensiones son superiores a 1 millón de pesos, porque si alguien tiene menos de 1 millón de pesos, la puede retirar toda. Correcto. Y además, esta cuestión de que, porque como las AFP no tienen la plata en la caja fuerte, la tienen en inversiones, correcto, había que darle un plazo a las AFP para que recuperen, y por lo tanto la mitad del retiro va a ser dentro de los primeros 10 días y la otra mitad dentro de los 30 días siguientes. Pero en el caso, y eso ya se acordó con las AFP, que la gente que vaya a retirar su 1 millón de pesos porque tiene menos que las 35 UF, la puede retirar de una sola vez, ¿no? Perfecto. Y se han estado flexibilizando las cosas, no están pidiendo clave, no es necesario que la gente vaya a hacer filas, ¿no?, para esto. Si la gente tiene entre 1 millón de pesos y hasta 43 millones, siempre utilizando el 10%, si tiene 30 millones en su cuenta previsional, va a poder retirar hasta el 10%, o sea, hasta
3 millones, correcto. Si la gente tiene 20 millones, va a 2 poder millones. retirar hasta el 10% y estos son 2 millones. Si la gente tiene 40 millones de pesos en su cuenta, va a poder retirar hasta 4 millones, que es el 10%. Pero si tiene de 43 millones hacia arriba, funciona el tope. Y el tope son 43 millones 300.000 pesos. ¿Te fijas? Correcto. Así funciona la cosa. Ahora, hay una confusión, Sergio, que es importante que la gente la sepa. Se armó un enredo, porque mira, en nuestro país, lamentablemente, a veces los técnicos no saben comunicarse con la mayoría de las personas que no tiene por qué entender el idioma técnico. Hay que hablarle a la gente en chileno, en el idioma que uno conversa con la gente en la calle, porque si no, no se entiende. Y si no se entiende, la gente pierde los beneficios porque no entendió cómo hacer el trámite, porque es enredado, son palabras raras, que la tasa, que el porcentaje, que no sé qué. ¿Te fijas? Bueno, ayer se hablaba de que la gente no puede poner, voy a retirar el 10%, porque si retira el 10%, es el 10% del 10. Correcto. O sea, a ver, para que nos entendamos, porque yo no quiero generar más confusión. Están en este momento en la discusión de cómo va a venir el formulario para simplificar las cosas. Lo que tenemos que entender es súper simple. El 10% es el tope, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto, si yo le pregunto en el formulario, don Sergio, ¿cuánto va a retirar usted? La respuesta de don Sergio es todo, o sea, el 100%. Correcto. ¿Estamos? El 100% de mi 10%. Exactamente. O sea, entendamos que si a alguna persona, a doña Juanita que nos está escuchando en este momento, y doña Juanita dice, mire, chuta, se me armó un enredo, ¿qué le pongo? Y lo que tiene que poner es que retira el 100%. O sea, todo lo que puede retirar, el tope. ¿Te fijas? Correcto. Si ella quiere retirar la mitad de lo que le podría retirar, le pone el 50%. Correcto. ¿Ah? Sí, lo que pasa Si es yo que... pongo el 10%, voy a poder retirar el 10% de mi 10%, o sea, es el 1%. Correcto. Entonces, lo que tiene que tener claro la gente es que si necesita todo, tiene que ponerle el 100%. El 100%. O sea, todo. Si necesita retirar, a ver, una persona que tiene 20 millones en su cuenta de ahorro previsional, decir, mira, yo no quiero sacar 2 millones de pesos, voy a sacar 1 millón. Entonces le coloca el 50%. 50%. Yo me imagino, porque los formularios todavía no salen a la luz, van a salir mañana recién. Yo me imagino que el formulario va a poder permitir incluso la expresión en pesos. Lo que pasa es que como todas estas cuestiones están en UF, por eso que se manejan en porcentaje, pero si no, pues le pueden poner perfectamente, yo no sé cómo, es que no quiero confundir, porque deberían haber puesto en un paréntesis con pesos, pero como esto se hace todo online, entendamos que retirar el 10% significa retirar todo el tope, ¿ya? O sea, el 100%. Perfecto. Muy precisa esa aclaración, diputado, porque claro, hay personas que ya estaban comenzando a complicarse por ese temita, pero como dice usted, bien importante poder explicarlo en chileno, pues en palabras simples, es muy importante eso. Diputado, en otro contexto, para ir finalizando, ya no alcanza la hora nosotros, es preguntarle acerca de... Amarrete usted, don Sergio, ¿ah? ¿Por qué? Por el tiempo. No, son bromas, son bromas. Bueno, mire, preguntarle, yo sé más o menos, imagino cuál es su opinión, pero quiero preguntarle que usted nos comente realmente qué le parece este cambio de gabinete que se realizó el día de ayer, que realizó el presidente Piñera, considerando que es el quinto cambio que realiza de gabinete en el último tiempo. Yo te puedo hacer un par de comentarios que Sergio muy breve. Lo primero es que si en 2 años de gobierno han cambiado 5 veces de gabinete, aquí el problema no son los ministros, el problema es el presidente, pues. Porque entonces no le achunta al caballero, pues. O sea, si hay un presidente de la República y es quien conduce el gobierno y por lo tanto es el jefe del gabinete, no puede cambiar 5 veces en 2 años, porque significa entonces o que los partidos políticos le ponen cualquier cosa, o que el presidente no es capaz de ordenar a sus filas, pues, o no es capaz de conducirlos, o conduce tan mal que al final los ministros no logran encajar. Cualquier cosa puede pasar, pero aquí yo creo que el problema es la cabeza, yo creo que el problema es la conducción del presidente Piñera. Así de claro es mi opinión, ¿no? Perfecto. Ahora, en este caso, con este cambio de gabinete, a mí hay una cuestión que no me gusta, porque en el fondo es torcerle la nariz a las cosas. Mira, fíjate, ¿cuál fue el cambio de gabinete? 6 nuevos ministros. Los 6 son ex parlamentarios. 4 son parlamentarios hasta el día de ayer, pues. Fueron parlamentarios hasta el día de ayer. O sea, se fue
el diputado Desbordes, que es un buen elemento dentro de la Cámara de Diputados. Se fue el diputado Belolio, duro como una roca. ¿Ah? Se fue el senador Pérez, ¿no? ¿Qué otro parlamentario más se fue? Porque fueron 4. Bueno, el diputado, el ministro Monker había dejado de ser parlamentario y se había ido antes a la cartera de vivienda. La ex diputada Carla Rubilar había dejado de ser parlamentaria y hoy día es ministra también. Y me está faltando uno. Me está faltando un ministro. Bueno, a mí lo que no me gusta, Sergio, en todo caso, es que la gente eligió a esas personas para ser parlamentarios, para hacer fiscalización al gobierno, para hacer gestión de proyectos de ley, para legislar, para eso, Alamán, el senador Alamán, que yo no sé si él quiere ser senador o quiere ser ministro, quiere ser cualquier cosa, porque ya dejó de ser senador, la gente lo eligió para senador y en el primer gobierno lo nombraron ministro de defensa. Ahora lo eligen senador de nuevo y lo nombran canciller. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere ser, pues? Porque si uno se presenta a algo, si yo me presento para alcalde, es porque quiero hacer algo por mi ciudad. Si yo me presento para consejero regional, es porque quiero trabajar para mi región a través de las decisiones que se toma el Consejo Regional. Si yo quiero ser parlamentario, es para representar a la gente en lo que es el trabajo legislativo o es el trabajo de representación de una comunidad en lo que significa la gestión ante el Poder Ejecutivo o para fiscalizar los actos del gobierno. Para eso me eligieron. Entonces, este trampolín que usan algunos de ser parlamentario para después ser ministro, a mí en lo personal no me cuadra, porque la gente te eligió por una cosa y te dio un mandato. Usted hace esta pega por 4 años. Si lo hace bien, puede que lo volvamos a elegir. Si lo hace mal, se va a ir para la casa. Entonces, a mí no me cuadra. No habrán 4 personas de la derecha en condiciones de ser ministro y no tengamos que desvestir el Congreso Nacional con gente que ya tiene experiencia, cada uno en su mundo político, cada uno en su ideología. Parece que no, parece que la escasez es tan grande, o nadie quiere ser parte de este gobierno que está en el piso, pues, porque cometen error tras error. Bueno, eso no me gusta. Y lo que más me preocupa, Sergio, y lo dije ayer, es que esto más bien parece el comando del rechazo a la reforma constitucional, porque pusieron a los más duros, pues, opositores del proceso constituyente, de la nueva constitución. Ojo que esto es en octubre. El 25 de octubre habíamos quedado que iba a ser el 25 de abril, pero producto de la pandemia se corrió para octubre, y la elección de alcaldes y concejales que iba a ser el 25 de octubre se corrió para el 25 de abril del próximo año. Entonces, en 2 meses más, vamos a tener, 2 meses y medio más, vamos a tener un plebiscito para decidir si vamos a tener nueva constitución o no. Y resulta ser que el ministro del Interior, que el canciller, que el ministro del vocero de gobierno, el ministro de la CGGOV, han sido los más duros opositores a la nueva constitución, son los escuderos del rechazo. Entonces estamos preocupados de que no va a ser cosa que el gobierno ahora genere un frente político para intentar frenar el proceso constituyente. Bueno, les va a ir mal en todo caso. La gran mayoría de la ciudadanía queremos una nueva constitución y queremos un debate. Si esto no es la constitución del 80 que se hizo entre 4 paredes en dictadura, queremos el debate, y aquí van a debatir todo, de izquierda, de centro, de derecha, del campo, la ciudad, los evangélicos, los católicos, todo el mundo, los pueblos originarios, todo el mundo tiene que participar en cuál va a ser la carta fundamental que nos va a regir en las próximas décadas. Correcto, todos tenemos que de alguna manera, claro, todos tenemos que participar en eso, es muy importante hacer valer su opinión. Obvio. Diputado, gracias por conversar con nosotros en esta mañana, gusto de poder hablar con usted. Se discute un tema muy importante el día de hoy. En el Parlamento, tengo entendido, se discute el proyecto de ayuda a la clase media. Así es. Hoy día en la tarde tenemos sesión, como es semana distrital, y yo tengo harta pega. Ayer estuve en Río Bueno, estuve en la comuna de Lago Ranco, estuve en la comuna de Futrono hasta tarde en la noche. Mañana estoy en la comuna de Corral. No voy a ir al Parlamento hoy día, porque pierdo 3 días, un día para allá, un día para acá y un día de estar. Por lo tanto prefiero quedarme en mi sitio y lo voy a hacer telemático, porque tenemos 4 proyectos que tratar durante toda la tarde de mañana. Partimos a las 2, vamos a terminar en la noche, y entre ellos está este
proyecto de la ayuda a la clase media, que le hemos puesto algunas mejoras en el Congreso a lo que era el proyecto original, y yo creo que va a terminar en un proyecto que va a ayudar. Son 500 lucas de bono, más la posibilidad de un crédito blando sin interés pagadero en 4 años, así que eso es una buena noticia para la gente. Ojalá que no le pongan letra chica, porque cuando le empiezan a poner condiciones, que el registro social de hogares, que no puede estar aquí, que no puede estar allá, que tiene que presentar el papel, ahí empezamos con problemas. Perfecto. Diputados, muchas gracias. Gusto de poder hablar con ustedes en esta jornada. Le deseamos una excelente jornada, un excelente día. Un abrazo, Sergio, y por favor cuídense. Así Esto es. Del desconfinamiento progresivo es una buena solución para la economía, pero es recontra peligroso si nos relajamos. El hecho de que estemos pensando en desconfinamiento, porque las cifras nacionales de contagio han venido bajando, no significa que tenemos que relajarnos, todo lo contrario. Mascarilla, lavado de manos, siempre, porque podemos tener un rebrote brutal y vamos a encontrar a los equipos de salud cansados porque han estado trabajando ya 3 meses sin parar, con turnos de 24 horas, y si saturamos los hospitales podemos tener un problema muy serio, así que hay que mantener la guardia atenta, Sergio, en esta cuestión del desconfinamiento, que yo lo encuentro muy complicado y peligroso, digamos, si no lo hacemos bien. Perfecto, me parece muy bien. Diputados, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Igualmente, chao.